Buenos días, pueden iniciar cuando deseen. Solo cierran cámaras. Buenos días. La clase que me toca impartir hoy es sobre eh, rayos X, las partes, la eh, formación de la imagen y la interacción con la materia. Eh, Vamos a continuar ahorita la clase. Vamos a iniciarla. Soy doctor Carlos Ortiz, el médico residente de primer año del posgrado de Radiología e Imágenes Médicas. No, esto, como le estaba explicando, los temas de interés son las partes del equipo de rayos X, la producción y emisión de los rayos X y la interacción de los mismos con la materia. Vamos a hablar un poquito, una breve historia para que es como una cadena de tiempo de hasta donde se comienzan lo que es los rayos X. Pongo a este personaje importante, este físico italiano que se llama Alessandro Volta, porque él estuvo presente por ahí aunque no físicamente, pero sí sus obras que hizo, ¿verdad? Lo que investigó, estuvo presente en todo lo que ha generado que los rayos X sean posibles. Nació en Como, en Italia, en 1745 y murió en 1827. Era un tipo le gustaba la electricidad, su mayor interés fue la electricidad, y a los 24 años publicó su primera obra científica sobre la fuerza atractiva del fuego eléctrico, le llamaba él. También, entre otras cosas, él descubrió el metano, y en 1800 él creó la pila que se conoce, que es la pionera de la pila o batería, como la conocemos en Honduras, que es la pionera de, de las cosas que utilizamos hoy en día que andan, por ejemplo, en las pilas que se pueden transportar, portátiles. Él utilizó un recipiente y en ese recipiente colocó algunos elementos como el zinc, como el cobre, separados en pilas, y vio que produjo electricidad. Pues en la cadena del tiempo también aparece Rumford, este otro personaje alemán, aprendiz de mecánica, ingeniero. El interés de él fue las bobinas, y las bobinas, inventó la bobina que lleva su nombre, la bobina de Rumford, se pronuncia Rumford. Este invento que él hizo, la bobina de Rumford, estuvo en muchos laboratorios de muchos científicos que se dedicaron a investigar en estos tiempos. Este es el prototipo del que él diseñó, y lo importante es que esta bobina producía un alto voltaje, o sea, de un voltaje menor lo transformaba en un voltaje mayor, que va a ser muy importante más adelante. Otro personaje muy importante es Henry Heiser, el alemán también. Alemania ha estado muy involucrada en esto. Creó el tubo de Heisler. Él era hijo de sopladores de vidrio, y quizás por eso se le permitió esto, porque también produjo algunos materiales para algunos profesores que experimentaban. Él fabricaba un vidrio especial que no se quebraba, y produjo este que se llama el tubo de Heisler. Él ahí introdujo un gas dentro del tubo, diferentes gases, no solamente uno, argón u otro gas, incluso dióxido de carbono, y le colocaba corriente. Y cuando él colocaba la corriente, pues encontró que producía una luz, y era diferente de acuerdo a los gases que habían dentro del material. Más adelante, entonces, William Crookes, esto le llamó la atención, y William Crookes, inglés, él empezó a estudiar esto, y empezó a estudiar los rayos catódicos. Inventó el tubo de Crookes, que va a ser pionero en la formación de, lo, de los rayos X. Y
Este otro científico, J.J. Thomson, él estudió los tubos de Crookes. Los tubos de Crookes emitían, como podemos ver en la imagen, una luz, ¿verdad? Pero Crookes no sabía qué era realmente. Y veía que ahí en la imagen pueden observar que hay como una cruz adentro del tubo de vacío, y al final de él no refleja la imagen, se refleja una imagen, pero es por los electrones que están golpeando en ella que no traspasan. A J.J. Thomson esto le interesó y lo empezó a estudiar, y él es el pionero de la física o de las partículas subatómicas. Él sospechó que había una partícula subatómica y él es el pionero, el descubridor del electrón. Después la línea del tiempo ahí se divide por otros lados, y esto va para las con Bohr y todo eso, las leyes del átomo, pero lo que nos interesa es que Wilhelm Röntgen, el padre de la radiología, pues estudió estas cuestiones, y en su laboratorio había parte de todas estas cosas, de la pila voltaica, por ejemplo, de Volta, y había también de la bobina de Rumford, y con Heisler y J.J. Thomson y Crookes, los rayos catódicos. Y así fue como es una pequeña breve historia de lo que vamos a leer, para más o menos entender pues los rayos X. Los rayos X siempre estuvieron ahí, solo que quien los descubrió pues fue William Röntgen. Los rayos X son un haz de luz discreto, invisible, del espectro electromagnético, que si lo vemos en esta escala pues está más o menos en un rango de frecuencia a un nivel atómico, ¿verdad? Tenemos el espectro, perdón, de luz ultravioleta, que está a un nivel, una escala más o menos de frecuencia de moléculas. Esto es para más o menos idearnos en la imagen que sale ahí. Y aquí podemos ver pues que el espectro de luz visible para nosotros pues es mucho menor, y el de rayos X pues es ya de los últimos dos que conocemos, lo que conoce la ciencia, que son los rayos gamma y el rayos X, están ahí muy cerca. Para hablar pues vamos avanzando y vamos con las partes de cómo se toma una rayos X. Pues aquí tenemos el cuarto de mando o la estación. Esta es una estación de aquí del hospital de especialidades. Aquí vemos parte del equipo donde se hacen las proyecciones. Tenemos el buki de pared, el buki estacionario, el brazo, el tubo de rayos X. Aquí lo vemos de nuevo. Aquí pongo esta flechita porque aquí nos marca, bueno, los técnicos se guían bastante por esta flechita que está ahí, que es más o menos que marca la distancia de dos tipos de radiografía que se toman a esa distancia. La mayoría se toman a la otra que está tapada, no se puede ver porque ahí la estaban usando. Y aquí tenemos, para que todo esto funcione, pues un generador eléctrico, que es un generador de corriente 220, pero que convierte esta corriente alterna 220 a una corriente mayor, a un amperaje mucho mayor, ya por leyes prácticamente de la ingeniería eléctrica, de corrientes trifásicas y corrientes continuas, que es un tema bastante árido, pero este es el generador que nos convierte toda la potencia que debe de ponerse para que se produzcan los rayos X. El tubo, siguiendo, pues tenemos el tubo de rayos X. Este es el concepto, cómo funciona. Es un tubo de vidrio en un espacio vacío, no hay nada de esto para que los electrones no tengan contacto con ninguna otra cuestión. Y vemos aquí que consiste pues de una fuente voltaica, que es el generador eléctrico, y esto genera la corriente para calentar el filamento en el cátodo, y que se liberen los electrones por efecto termoiónico hacia el
el, el ánodo, ¿verdad? Que está constituido por partes de tungsteno. El tungsteno porque tiene un punto de fusión muy, muy alto y aquí se producen grandes temperaturas, ¿verdad? Acá vemos un poco más nombrado lo que es el cátodo. Tenemos el cátodo, tenemos un ánodo giratorio. En el principio los ánodos no eran giratorios, eran estacionarios, no se movían, pero eso afectaba mucho, se dañaba, y cuando se dañaba era muy, muy caro repararlo, porque solo golpeaban en un solo sitio. Dentro del interior del cátodo, pues también encontramos filamentos, ¿verdad? Filamentos de tungsteno con aleaciones con cobre. Y aquí vemos cómo se calienta, pues aquí va la energía hacia el cátodo y aquí vemos el ánodo giratorio donde los electrones se proyectan. Lo que les mencionaba el tungsteno que está arriba, el ánodo de la parte superior, ese es un ánodo que era de los primeros, pero tenía esa desventaja que cuando los rayos, los electrones impactaban ahí y solo impactaban en un solo sitio, pues lo dañaban. Ya con esto cambia con el giratorio, donde este ayuda incluso a enfriar, ¿verdad? Adentro del sistema y también no se desgasta tanto como el anterior. Dentro del espacio del tubo de rayos X tenemos los colimadores, que son unas ventanas que ayudan pues para mejorar el haz vaya más dirigido, para que si queremos un sitio específico, entonces se colima, y colimar pues no es más que concentrar el haz de rayos paralelos. Es como un foco de mano, vemos que colima en un solo punto los haces de luz. Aquí podemos observar en esta imagen el tubo de rayos X. Tenemos que consta de un blindaje. Interiormente también está al vacío y tiene aceite que ayuda a disminuir la temperatura. Tenemos también el ánodo giratorio, el cátodo. Aquí vemos una imagen donde se está produciendo un haz de fotones, ¿verdad? Cuando se le instala la corriente, se le pone corriente al cátodo, pues libera y envía estos fotones que son los que nos van a producir los rayos X. Dentro de los conceptos importantes que tenemos que tener siempre presentes, pues es que la radiación se puede producir por aceleración y desaceleración de los electrones. Dentro del tubo, los electrones se pueden acelerar más o se pueden dejar, en una aceleración menor. Pero eso va a depender de las potencias, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, está relacionada con kV, que significa kilovoltios. Entonces, si se aumenta, por ejemplo, el kilovoltaje, pues aumentamos la aceleración de los electrones. Los fotones que liberan más rayos X son los que producen el choque contra el núcleo de tungsteno. Los otros electrones lo que producen es calor y producen poca radiación, los que chocan entre sí, que era lo que comentó la vez pasada el doctor Maldonado, que es poco eficiente, no es muy eficiente este sistema porque se pierde demasiada energía que se puede utilizar. Solo se utiliza casi un 10% de lo que se produce ahí. El 90% prácticamente se pierde en calor, que no se utiliza en ninguna otra situación. La aceleración de los electrones la mejoramos con el kV, pero la corriente de electrones la mejoramos con el mA o miliamperaje. Pues, ¿cómo se va a formar la imagen?
Antes de pasar a la siguiente diapositiva, pues hay que tener presente las 5 densidades radiográficas, ¿verdad? Aire, grasa, agua, tejido, metal, hueso mineral. Estas son las densidades que vamos a encontrar en una placa de rayos X. La formación de la imagen, pues el tubo de rayos X envía el haz de iones, de protones hacia el cuerpo, a la parte que se quiere fotografiar. Y dentro del Buki encontramos, ahí está el cassette, dentro del Buki se pone el cassette y ahí hay unas pantallas que producen fluorescencia y esto pues genera la imagen. Y también suceden otros procesos ahí donde está oscilando alrededor de unos 20 segundos, queda oscilando el cassette para que no vayan a salir las porciones que ayudan a disminuir la radiación dispersa, que son unas pequeñas líneas de plomo, que si no se mueve el cassette, la película ahí adentro, pues puede producir que salgan unos artefactos ahí. Y esto es prácticamente de lo convencional. Y también existen los equipos digitales, pero esto es realmente muy, muy ventajoso. Realmente, más que todo, son ventajas que desventajas que pueda tener. Para nuestro país, pues sería lo ideal, o en el posgrado o en cualquier residencia de radiología, porque se pueden hacer por Wi-Fi sin tocar, exponerse mucho o estar en una parte del mundo y que le envíen a través del sistema PACS y la imagen y se pueda revisar. Entonces sí son muchas las ventajas, pero los principios físicos realmente siguen siendo los mismos, solo cambian algunas situaciones como la impresión, que ya no es en el cuarto oscuro y no se utilizan químicos, se utiliza una impresión láser, y el cassette también, que cambia un poco, pero el principio del haz de emisión de los rayos X es el mismo. Para la formación de la imagen, pues los factores que van a determinar la imagen, tenemos estos tres que son importantísimos, que son el kilovoltaje, el miliamperaje y el tiempo de exposición. Lo que es el miliamperaje y el tiempo de exposición van muy de la mano. Aquí en esta imagen tenemos lo que representa el kilovoltaje. El kilovoltaje es la velocidad, digamos, con la que van a salir le va a imprimir aceleración a los electrones y por tanto a los protones, y van a penetrar la superficie a explorar. Esto se mejora porque tiene que mejorarse con el miliamperaje también, y puede ser que el kilovoltaje no dé una imagen así, y los técnicos generalmente le suben al miliamperaje para mejorar la imagen. Pero lo que puede hacerse también es subirle al kilovoltaje, ¿verdad? Y esto nos puede dar, si vemos en la imagen superior, que hay un kilovoltaje bajo y ahí nos está produciendo una imagen no muy correcta. Vemos el cassette ahí, no está penetrando bien las estructuras, muchos de los protones probablemente estén quedando en el cuerpo de la persona a explorar. Entonces lo que hacen es que lo corrigen y suben el kilovoltaje. Una vez subiendo el kilovoltaje, pues vemos que ya los protones no han aumentado el nivel de radiación, son los mismos que están, pero nos producen una mejor imagen. Aquí podemos ver en esta imagen. El contraste que se da, ¿verdad? Y vamos con el miliamperaje, pues es totalmente diferente. El miliamperaje lo que aumenta es la cantidad de radiación. Hay que tener mucho cuidado con esto porque
Vemos por ejemplo, en la imagen superior, donde hay menos miliamperaje, pero se le aumenta y vemos que se empiezan a emitir más electrones. Por tanto, si entre entre más protones se emitan o se puedan liberar hacia la persona, entonces esto ya es más exposición. Entonces, por eso es mejor siempre tratar de mejorar la imagen con el kilovoltaje. Esto pudiese ser como algo que siempre deberíamos tener en cuenta, que siempre para mejorar la imagen en un examen radiológico, pues modificar mejor el kilovoltaje antes que subir tanto al miliamperaje, porque el miliamperaje también nos aumenta el tiempo de exposición, y entre más tiempo de exposición, pues más radiación, y eso siempre no es un beneficio para el paciente, y más si tiene que hacerse más de una proyección. Pasando a la siguiente parte, pues esta parte es siempre con la física de los rayos X, pues la interacción de los rayos X con la materia. Los rayos X son un espectro electromagnético, ¿verdad? Y por tanto están ahí, siempre han estado ahí, pero en este caso son manipulados y por el hecho de ser manipulados, pues van a tener más interacción con la materia. Y podemos ver que dentro de las interacciones que vamos a tener siempre son la dispersión clásica o de Thomson, el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton, la formación de pares y la fotodesintegración. Hay unos que son importantes porque sí se van a utilizar en radiodiagnóstico, pero hay otros que no. La dispersión clásica sí la vamos a ver. Pues la dispersión clásica se excita el átomo. El protón que llegó excitó el átomo, pero son protones de bajo kilovoltaje o menos de 10 kiloelectronvoltios. Es lo mismo, quiere decir que menos de 10 kilovoltios o kiloelectronvoltios cuando ya está cargado. La energía es baja, no puede arrancar un electrón del átomo, y por tanto solo lo excita y cambia la dirección del protón, ¿verdad? Golpea y se cambia la dirección. Esta sí sucede en radiodiagnóstico, si esta sí la tenemos, la dispersión clásica o de Thomson. Y tenemos la siguiente, que es el efecto fotoeléctrico. Este efecto realmente no contribuye en la parte diagnóstica, pero sí ocasiona, o sea, no contribuye en la parte diagnóstica porque no nos ayuda a producir una mejor imagen, ¿verdad? Pero sí ocasiona daño biológico porque este ya interactúa, son electrones más cargados, entre 20 y 60 kiloelectronvoltios, y ya pueden interactuar con un electrón y lo pueden mover. Al moverlo, pues ya están alterando pues el nivel subatómico, y nosotros pues estamos formados pues por niveles subatómicos, moleculares y todo lo demás, celulares. Entonces aquí sí ya nos causa un efecto biológico, ya pueden ocasionar daño de exposición. Y tenemos el efecto Compton, ya son electrones más cargados, ¿verdad? Entre 60 y 2000 kiloelectronvoltios. No aportan al diagnóstico, pueden ayudar a velar la placa, pero sí ionizan el átomo. Y por tanto, si nos ionizan el átomo, entonces nos producen efecto biológico. La otra interacción de la rayos X con la materia, pues es la formación de pares. También ocasiona daños, pero no lo vamos a ver mucho en el
radiodiagnóstico. Aquí ya son otras cosas, incluso antimateria, eliminación de protones, positrones. Es un poco más complejo la formación de pares. Como interaccionan con la materia, entonces ionizan al átomo, entonces lo conocemos como radiación ionizante. Y esto, pues, como estaba hablando anteriormente, pues puede producir alteraciones físico-químicas porque alteran el átomo, electrones, moléculas, y pueden haber cambios, entonces, incluso en la estructura del ADN, pero ya ante demasiada exposición. Si la exposición no es mucha, probablemente las lesiones que pueden ocasionar puedan ser más de tipo menores y no tanto mayores. Las menores son más que todo dermatológicas, afecciones dermatológicas. Ya las mayores, pues esto ya alteran el sistema interno, la homeostasis del cuerpo. Y sobre los efectos sobre la materia, pues el efecto biológico, como los haces se van atenuando en el cuerpo, entonces se van quedando y van interactuando con nuestros átomos y electrones de los átomos, y eso es lo que produce la situación. Estos son parte también de los efectos de los rayos X, son el que es luminiscente, su efecto, su propiedad fotográfica y su efecto ionizante de la materia. Ahora bien, la radiación ionizante nos va a producir fenómenos, sobre todo a nivel molecular, que se va a manifestar también a nivel sistémico, ¿verdad? Los efectos biológicos, pues tenemos los determinísticos y los estocásticos. Los determinísticos los podemos controlar, quizás, y los estocásticos no, porque estos ya dependen de la biología de la persona o del medio también, del medio ambiente. Y los determinísticos sí, porque nosotros podemos proteger al paciente o explicarle a lo que se va a exponer y reducir los tiempos, tal vez reducir las cargas, si se puede, darle la menor dosis posible. Y dentro de los efectos biológicos, pues como estaba mencionándoles, pues dependen sobre todo de la dosis. Los determinísticos son letales porque pueden dañar muchas células y son más tempranos que los estocásticos. Los estocásticos son en el largo del tiempo, una línea evolutiva de tiempo, una línea de tiempo, perdón, y los determinísticos sí son tempranos. Por ejemplo, aquí en esta fotografía es un paciente que se sometió a una coronografía múltiple y angioplastía coronaria y vemos que desarrolló una ulceración. Estos son efectos determinísticos. Esto probablemente la dosis fue bastante fuerte de radiación y también él tenía probablemente los cuerpos, ¿verdad? Cada cuerpo es independiente y tenía tal vez alguna susceptibilidad. Pero sí, estos son más tempranos, son tempranos que aparecen en el tiempo. Bueno, y eso era la clase de hoy, pues tienen algunas dudas o consultas. Esta fue la bibliografía que utilicé y bueno, es la clase. Gracias. Buenos días. La verdad, Carlos, que una clase muy bonita, bastante interesante, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que el tema de rayos X
a pesar de que fue de los primeros estudios de imagen, pues realmente es bastante amplio, bastante complejo. Y como lo mencionamos la última vez, es un tema que hay que conocer porque es la base para estudios más complejos. Entonces, me parece que nosotros tenemos que por lo menos tener una buena base, conocer la física de esto para poderla comprender. Hay que comenzar a hablar de el comportamiento de estos rayos X con los tejidos, como hemos estado tomando pequeñas clases en la semana, ¿verdad? Desde la física hasta los efectos de estos rayos X sobre los tejidos. Esto es importante porque recuerden que nosotros, pues, al momento de salir en el Seguro Social y en el Hospital de la Escuela, gracias a Dios, tenemos múltiples métodos de imagen, pero los rayos X nunca dejan de tener importancia debido a que es el que está más altamente difundido. Entonces, donde vayamos, es muy probable que tengamos una máquina de rayos X. Entonces, por eso es esta importancia de tener el conocimiento por lo menos básico, tanto de su física como de las partes, así como los temas de radioprotección. Entonces, siempre tenemos que tener bien claro esos conceptos. Y yo sé que es difícil muchas veces, pues, poner atención a lo largo de estas clases, pero los invito a que por lo menos siempre al terminar o cuando tengan un pequeño momento durante el día, siempre es importante, si les quedó alguna duda, podemos tal vez como recordarla y al momento durante el día podemos entonces repasarlo un poco para aclararnos las dudas o incluso podemos discutir un poco más los temas, porque siempre quedan dudas a veces y pues uno dice, ¿será que pregunto? ¿Será que no pregunto? ¿Será que yo investigo? ¿Será que no? Porque recordemos que esto es tan amplio, ¿verdad? Lo que estamos estudiando, que no siempre podemos abarcar todo, pero siempre quedan dudas. Entonces, por favor, intentemos hacer eso, ¿verdad? Carlos, muchas gracias por el tema, muy bonito, gracias. Bien explicado. No sé si alguien más tiene alguna consulta o alguna pregunta o un comentario. Gracias. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. La verdad que me gustó bastante la clase, muy bien explicada, muy completo. Y es muy importante que conozcamos los conceptos básicos, como dijo el doctor y como dijo en la clase. Debido a que cuando nosotros estamos en fluoroscopía o estamos en otras áreas, pues siempre nos preguntan a nosotros, doctor, ¿cómo quiere la placa? ¿Cómo quiere esto? Y en el momento que nosotros vamos a referir algo, pues lo vamos a hacer con criterios. Entonces va a ser con el conocimiento pues que hoy hemos aprendido. Muy completo y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, Carlos, gracias por el tema. Ok, doctor. Sí, gracias por la los atención temas iniciales. Hay un montón de conceptos que manejar, que acoplar. Usted manejó algunos. Hay que manejar los conceptos de los efectos biológicos que usted refirió, lo que es un efecto estocástico, lo que es un efecto determinístico, la combinación de algunos de ellos, cuando se presenta un efecto estocástico, cuando se presenta un efecto determinístico, eso lo vamos a ir viendo en el proceso del tiempo. Los puntos importantes de lo que es una placa de rayos X, lo que tiene que ver con el miliamperaje, el kilovoltaje, la diferencia entre cada uno de ellos, para qué sirve cada uno de ellos, cuál es el principio básico de el colimador o la colimación que usted se refirió. Todos son una serie de conceptos que se van a ir acoplando en el proceso del tiempo
como decía Carlos, es importante que continuamente estén preguntando acerca de ellos. En las próximas 2 semanas logremos ya matricularlos a ustedes en la plataforma digital. Ya tendrán algunas clases que hablan de la física, no solo de los rayos X, sino que del ultrasonido, la tomografía, la resonancia, para que tengan un mejor conocimiento acerca de ello. Los felicito por la clase. Hay todavía muchas cosas que hablar, pero en el plan veo que se van a ir acoplando poco a poco. Así que gracias por su tema el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor.